Gracias, doctor Tandas. Por quinta oportunidad se habla de la muerte cruzada. Hay una mayoría integrada durante el viernes pasado por parte de la oposición, que es lo que trajo esta serie de problemas al presidente y al otro lado Alianza País. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Luis, gracias por la invitación. Esto tiene un nombre muy insalvable: intolerancia. O sea, es como cuando alguien juega un partido y dice la pelota es mía, y solo tiene que ser mía, y yo soy el que hago los pases y a mí me tienen que devolver la pelota. Yo, frente a lo que sucede en el país, por enésima vez lo voy a decir: está próximo el día, y espero que los televidentes me escuchen. No va a ser mañana, pero tenemos un año más o menos para que suceda. Puede ser antes, pero está próximo el día en que al presidente Correa le estorbe el mismo movimiento Alianza País y se apreste a constituir otro movimiento. Porque él no puede manejar un país si no es con votos absolutamente seguros de él. Él no está acostumbrado a vivir en democracia. Y cuando los mismos asambleístas de país disienten, arde Troya. Y entonces la amenaza, la muerte cruzada. Y así han sido otras agrupaciones políticas con otros presidentes en el poder. No, yo pienso que estamos viviendo una especie de régimen presidencialista con algunos matices de monarquía. O sea, yo soy el dueño de la pelota. El tema de la justicia, tiene que controlar la justicia, y lo van a hacer. ¿Qué quiere decir la justicia? No el combatir la inseguridad, sino nombrar a los jueces y tener una función del Estado absolutamente controlada. Y ahora quieren controlar nuevamente la Asamblea Nacional. Medio se les escapa un voto, arde Troya. Ellos tienen que solamente manejar el país cuando tienen todas las funciones a sus órdenes. Pero le llama la atención esta muerte cruzada otra vez más, doctor. Yo no creo que el presidente vaya a llegar más allá en el tema de la muerte cruzada. Es una amenaza. El que mucho cacarea definitivamente no quiere ir más allá. En el caso concreto, analicemos el tema. La Asamblea Nacional no dio paso al tema del orden del día, que era la designación del representante de la Asamblea, no del gobierno, ni de los asambleístas de país en la Asamblea, de la Asamblea Nacional, que está integrada por asambleístas de país, por asambleístas neutros, independientes, como se quiera llamar, y por asambleístas de la oposición. No dio paso a eso y prefirió cambiar el orden del día para tratar las reformas a la ley orgánica de la función legislativa. Ardió Troya. Ardió Troya. Entonces el presidente... Es la causa. Es la causa. Y entonces lo que querían es una designación inmediata de Tania Arias. Pero si Asamblea País, el movimiento País dentro de la Asamblea Nacional, no tiene la mayoría, tiene menos de los 63 votos, ha hecho durante estos años lo que ha querido en la Asamblea Nacional, porque se sumó con un grupo de independientes. Pero no es que tiene la mayoría de la Asamblea Nacional, nunca la tuvo. Por lo menos desde que es Asamblea Nacional, en la Asamblea Constituyente sí la tuvo. De tal manera que eso es lo fundamental. Frente a esto reacciona el presidente y dice: si nos tenemos que ir a la muerte cruzada, nos vamos, pero no permitiré que asalten al pueblo. Es una cuestión absolutamente exagerada. ¿Quién está asaltando al pueblo? Es el libre juego democrático ponerse de acuerdo en la designación del representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo de la Judicatura. Pero ¿qué amenaza con esto? Que lo dijo hace unos minutos en lo que usted, Luis, acabó de reproducir. Que les va a revocar el mandato a 3 asambleístas. A Washington Cruz, de la misma asamblea, del mismo Movimiento País, a César Gracia del PRE, y al asambleísta Jimmy Pinargote de Santa Elena. Pero dice: yo voy a ir a hacer que se les revoque el mandato. Pero ¿cómo va a ir a que se les revoque el mandato? Con recursos públicos, viajando con gastos pagados, con seguridad pagada, con asesores pagados, utilizando cadenas nacionales. Ahora, entonces ese es otra vez un caso de desbalance en los contrapesos democráticos. ¿Y tiene sustento constitucional este tema del presidente acerca de la muerte cruzada? No tiene ningún sustento constitucional, porque el artículo 148 de la Constitución de manera expresa dice que para esto que se llama la muerte cruzada, que no es más que el dejar a la Asamblea Nacional, disolver la Asamblea Nacional previo dictamen de la Corte Constitucional, se den 3 casos sumamente claros: cuando la Asamblea se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente; en segundo lugar, cuando ha interferido de manera continua y repetida con el Plan Nacional de Desarrollo; y el tercer caso es ante casos de grave conmoción política interna. Es que es un caso de grave conmoción política interna el que no le den gusto al presidente que le designen
a quien él quiere que sea miembro del Consejo de la Judicatura y no permita que en la Asamblea Nacional las diferentes fuerzas políticas se organicen y digan a quién designarlo. Gran caso de conmoción política interna. Pongamos el otro caso. ¿Y qué pasaría si se da? Si se llega a dar, yo pienso que el presidente está jugando una carta muy peligrosa. En la Asamblea, en la última consulta popular, salió como quien diciendo con las justas. Además, con semejante carga electoral, de propaganda electoral. Decía la presidenta de Participación Ciudadana que hubo 30 veces más propaganda a favor del sí que del no. Y sin embargo se la sacaron y perdieron en 12 provincias. Yo pienso que un nuevo proceso electoral, no sé si el presidente la va a ganar. Es más, casi estoy seguro que el próximo proceso electoral habrá segunda vuelta. Entonces, pero esto es ponerlo al país al vilo de este tipo de cosas. Ahora, ¿en qué escenario vamos a vivir con este tema que ha causado revuelto durante este fin de semana, el sábado, y el inicio de esta semana? Vea, estamos a las puertas de 1001 problemas, porque esto es nada más que el primer paso. Imaginémonos lo que va a ser la elección de presidente de la Asamblea Nacional. Imaginemos lo que va a ser la elección de las comisiones. Eso va a ser una pelea, pero a muerte, si no le dan gusto que sea Fernando Cordero, porque tiene que ser Fernando Cordero. Así como solamente el país puede contar con una posibilidad de que una sola persona puede ser presidente de la República, solamente Fernando Cordero puede ser presidente de la Asamblea Nacional. Existiendo dentro del movimiento país, inclusive gente de buen nivel. ¿Cómo no podemos decir que César Rodríguez, con quien no comparto políticamente más de un criterio, no es un buen candidato? Es un buen candidato a presidente de la Asamblea Nacional, igual que Cassinelli. Pero tiene que ser Fernando Cordero, porque la cúpula dice que es Fernando Cordero. Entonces ahí va a haber problemas, pero el presidente además dice, perdón en lo que usted dice, en lo que usted reprodujo, esta asamblea que quiere crear nuevas comisiones, y en algún dato de prensa dice 120 y pico asesores más querían, pero eso lo puede decir el gobierno, que ha incrementado la burocracia pero a niveles alarmantes, que hay cerca de 40 ministerios, que prácticamente al Estado lo ha engrosado de una manera absolutamente grosera. Criticar que se puedan crear 6 nuevas comisiones de la Asamblea Nacional, pero además está olvidando el presidente, y a ratos no entiendo. El 125 de la Constitución de la República dice que la creación de nuevas comisiones será aprobada por la Asamblea Nacional y luego mediante la ley. ¿Quién es en última instancia el que tiene el papel para decir esto va y esto no va a través del veto? El presidente. Entonces, ¿qué se queja? Si le quieren crear nuevas comisiones y él no está de acuerdo, vete la ley nomás, pues. Pero no, es que hay que darle condumio para crear esta sensación y que el país vuelva a ponerse al límite y en zozobra. Un tema elemental, no le dan gusto y entonces hay que hacer pucheros y hay que hacer otra vez un lío por este tema. Entonces, supuestamente ya estamos ante grave conmoción política interna. Pero les recuerdo al país, la última vez que habló de muerte cruzada fue exactamente en vísperas del 30 de septiembre. Ahí era que esa semana anterior fue todos los días la muerte cruzada. Y creó un clima nada aconsejable para el país en lo político. Ojalá esto no vuelva a crear los mismos climas. Porque no siempre, así como en el fútbol, no siempre se puede ganar. A Brasil lo eliminaron y a Argentina lo eliminaron. No siempre el presidente Correa tiene que ganar y por goleada. Tiene que algún rato entender de que la democracia es aceptar también cuando la oposición o otras personas disienten de su forma de pensar. Y quiero adelantarme sobre todo a un tema para continuar en lo que estamos hablando. Francia celebró un año más de su Revolución Francesa. Sí, a veces pasan estos hechos históricos desapercibidos y no los vemos en profundidad. El régimen monárquico francés antes de 1789 era un régimen absolutamente rígido, absolutamente despótico y y totalmente autoritario. La inflexibilidad, cuando se rompe, se hace trizas. La flexibilidad es la que permite que las cuestiones no se rompan. Ejemplo, una caña de bambú es flexible, no se rompe cuando uno la dobla. Pero una tira de madera, si uno la intenta mover, se rompe. El régimen monárquico francés, a través del rey Luis XVI, construyó un poder monárquico, un poder absoluto. ¿Qué provocó? Que los comunes, que era el tercer estado, así se lo denominaba en Francia, se constituyan en Asamblea Nacional. El rey reacciona, cierra la Asamblea Nacional y se da la toma de la Bastilla. Pero la toma de la Bastilla es un hecho importantísimo porque desemboca en lo que la Asamblea Nacional luego aprueba.
que aprueba la Asamblea Nacional. Un documento histórico que hasta ahora tiene vigencia. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y luego la separación de poderes a través de la Constitución que dicta en septiembre de 1791. Son hechos importantísimos. ¿Y qué ejemplo nos deja para la humanidad todo esto? Mire, yo voy a citar dos ejemplos muy chiquitos, pero muy elocuentes de lo que fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Aquí la tengo delante mío. En el artículo 6 de la Declaración dice, siendo todos los ciudadanos iguales ante ella, o sea, ante la Constitución, o ante la ley, todos son igualmente elegibles para todos los honores, colocaciones y empleos. Miren el caso actual, solamente puede ser Tania Arias. No, es que si no es Tania Arias, arde Troya. Y solamente puede ser Cordero el presidente de la Asamblea. Pero si esto lo discutí en 1789. Y luego en los subsiguientes años. Mire este que es el más importante de los puntos de los artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Artículo 16. Y lo voy a leer despacito. Una sociedad en que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes definida, no puede llamarse Constitución. ¿Aquí existe una separación de poderes definida? No. Aquí hay una invasión de funciones del Estado. La justicia está siendo invadida. Declaraciones de la ministra de Justicia, publicadas el lunes pasado. Aquí está. No dice que el delegado del Ejecutivo, más el delegado de la Asamblea, más el delegado de los órganos de control, van a establecer un proceso de reestructuración de la justicia. No. Dice que el Ministerio de Justicia, dependiente del presidente Correa, dice, ¿por qué áreas iniciarán la reestructuración? El de talento humano, que busca tener funcionarios y jueces probos. Habrá una evaluación de los jueces para ver quiénes quedan y salen. ¿Quién va a organizar esto? El Ministerio de Justicia. Conclusión, no es la inseguridad ciudadana, es poner los jueces del gobierno que quiera. Esto fue criticado en la Revolución Francesa y es incluido en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. De tal manera de que estos hechos históricos siempre hay que recordarlos, porque la historia se repite. Y para finalizar, doctor, la Asamblea se presenta a analizar durante las próximas horas o días el tema sobre la ley de biocombustibles. Yo quisiera aprovechar la ocasión en este país donde a veces se legisla sin cuidado. Es un tema muy delicado el tema de los biocombustibles, porque en el país el tema de la energía se lo maneja muy deprisa. El tema de los biocombustibles es interesante analizarlo como alternativa de sustitución energética, pero cuidado, los costos de producción de los biocombustibles son mucho más altos que los costos de producción de los combustibles fósiles. Los impactos negativos en la erosión del suelo son enormes. Se pone a competir entre la agricultura, que es alimentos, y la energía, por el uso del suelo. Y han habido experiencias absolutamente negativas en donde buena parte de la superficie fértil se dedica a la producción de energía a través de biocombustibles, trayendo como consecuencia además daños ambientales y daños en el suelo irrecuperables. Adicionalmente, el contenido del etanol, para citar un ejemplo de este tipo de usos, porque ya se está hablando del etanol, genera el 70% del contenido energético del mismo galón, si hablamos de galones, de gasolina. Con otras palabras, si le pone usted etanol a su carro, el carro recorre el 70% del recorrido que lo haría con gasolina. La agricultura emplea mucho más mano de obra que la industria de los biocombustibles. Pero adicionalmente, voy a leer muy brevemente. Este es un documento de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, un análisis hecho por el Departamento de Estudios Energéticos, Sostenibilidad y Economía de los Biocombustibles. Porque nos están pintando, al tratar esta ley, que yo advierto a los asambleístas que es un tema muy difícil y donde hay que tener mucha especialización y mucho conocimiento. ¿Qué es lo que dice? La producción a gran escala de los biocombustibles puede llevar a cambios significativos en los patrones de uso del suelo. El etanol a base de maíz, en lugar de producir un ahorro del 20%, casi duplica las emisiones de gases de efecto invernadero en los últimos 30 años e incrementa los gases de efecto invernadero por 167 años. Pero ya en los medios de comunicación, yo estoy viendo que lo están presentando al tema de los biocombustibles como que es una cosa muy idílica, muy bonita. Cuidado, los biocombustibles traen más de un problema. Ponen a competir
seguridad energética versus seguridad alimentaria. Y lo más importante que hay que proteger es seguridad alimentaria. 7 de la mañana con 19 minutos, el doctor Augusto Tandazo junto a nosotros.